Vivimos en un mundo que cree que conocer a Dios, cree que la gente lo conoce, pero reduce a un amuleto, a un concepto o a un simple nombre religioso. Es un error muy grande, porque el Dios verdadero no es un invento humano, ni un producto de la imaginación. Él es infinito, eterno, santo, incomprensible. Y hoy vamos a descubrir que, aunque nunca podrás abarcarlo, porque es incomprensible, Él se ha revelado a sí mismo. Él es suficiente para transformar tu vida y mi vida para siempre. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar del conocimiento de Dios en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que se puede entender y aún más, para esa persona que te diga de Dios, del conocimiento de Dios, puedes mostrarle este video y decírselo. Así que vamos a la introducción. Dios se ha revelado existentemente y claramente a todas las criaturas de la tierra. Toda la gente sabe que Dios existe, sea que lo conozcan o no, inclusive los ateos. Sin embargo, necesitamos movernos más allá del saber que Dios realmente existe y llegar a un entendimiento más profundo de quién es Él, su carácter, su naturaleza, porque ningún aspecto de la teología define todo lo demás de una manera tan completa como nuestro entendimiento de Dios. De hecho, solamente al entender el carácter de Dios podemos entender todas las otras doctrinas de manera apropiada. Entonces, ¿Dios es incomprensible? ¿Dios es incomprensible? Bueno, históricamente el primer objetivo de la teología sistemática ha sido el estudio de la incomprensibilidad de Dios. A primera vista, esta meta parece contradictoria. Pregunta: ¿cómo se puede estudiar algo que es incomprensible? Bueno, sin embargo, esta búsqueda tiene sentido cuando entendemos que los teólogos utilizan el término incomprensible de manera más estrecha y más precisa que en un lenguaje cotidiano. 2 puntos. Teológicamente hablando, incomprensible no significa que no podamos saber nada de Dios, sino que nuestro conocimiento de Dios siempre será limitado. O sea, si comprendiéramos a Dios, no sería un Dios. ¿Me entiendes? Podemos tener un conocimiento de Dios auténtico y significativo, pero jamás podremos tener, ni siquiera después de ir al cielo, un conocimiento exhaustivo de Dios. No podemos comprender plenamente todo lo que es Dios, ni cómo es Él. Y vuelvo y repito, ni siquiera después de ir al cielo podemos comprender lo infinito de Dios. Fíjate que Juan Calvino articuló una de las razones para explicar esto por medio de la frase latina que dice finitum non campas infiniti, que significa lo finito no puede comprender lo infinito. O sea, la frase se puede interpretar de 2 maneras. Claro, o sea, porque la palabra capaz se puede traducir como contender o como comprender, ¿ves? O sea, no hay forma de que de un vaso de 100 mililitros pueda contener una cantidad infinita de agua. ¿Por qué? Porque solo puede contener un volumen finito, o sea, el vaso se va a llenar. De la misma manera, lo finito no puede contener lo infinito. Cuando la frase de Juan Calvino se traduce con el otro significado de capax, C-A-P-A-X, que significa comprender, nos indica que Dios no puede ser comprendido en su totalidad. Nuestras mentes son finitas y no tienen la capacidad de proporcionar, de comprender todo lo que Dios es. La Biblia dice que sus caminos no son nuestros caminos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos
y que Dios sobrepasa nuestra habilidad de comprender su plenitud. Dios es incomprensible. La teología histórica comienza con la incomprensibilidad de Dios. Bueno, parece contradictorio, pero entonces, ¿cómo uno puede estudiar a un Dios incomprensible? Bueno, significa que no podemos conocer a Dios de manera exhaustiva, pero sí de manera real y significativa. O sea, no podemos entender su plenitud, pero sí lo podemos entender suficientemente para adorarlo y obedecerlo. ¿Ves? O sea, Juan Calvino, en esa frase latina, finitum non campans infiniti, lo finito no puede contender lo infinito. Ejemplo, el vaso de litro no puede contender un océano entero. Así, nuestra mente finita no puede abarcar el carácter de Dios infinito. Dios revelado, ¿cierto? Aunque no podemos comprender a Dios totalmente, sí podemos conocer lo que Él mismo ha revelado. La Biblia afirma que Dios se da a conocer en la creación y en las Escrituras. Nuestra relación con Él es posible porque se reveló en Cristo y su palabra. Claro, o sea, Calvino, aunque no podemos verlo en plenitud, Dios se acomoda a nuestra capacidad, como un padre que le da un lenguaje a un niño, ¿ves? O sea, un padre que tiene un niño de 8 años, 9 años, pues va a tratar de tener un lenguaje cerca del niño para que pueda entenderlo. Es básicamente lo que Dios trata con nosotros. Esa condescendencia hace posible que tengamos un conocimiento verdadero y útil de Dios. Ahora, hay algo muy importante aquí. Se llama antropoformismo. La Biblia usa ese lenguaje antropoformismo como antropos, que significa hombre, y morfe, que significa forma. Ejemplo, el brazo de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios. No significa que Dios tenga un cuerpo humano, sino que se adapta a nuestro lenguaje para comunicarse. Dios no es un hombre ni tampoco cambia de opinión, pero se nos revela en forma de que podamos entenderlo. Toda nuestra manera de hablar de Dios es limitada y parcial, pero suficiente para transmitir quién es Él. Dios es descrito. La teología también describe a Dios por negación, diciendo lo que no es. Ejemplo, Dios es infinito, pero no limitado. Inmortal, no muere. Inmutable, Él no cambia. Este método se llama vía negativa o teología apofática. Decir lo que Dios no es para entender mejor su grandeza. Con esto reconocemos el abismo entre lo finito y lo infinito. Así que el capítulo nos muestra dos grandes verdades, hermanos. Dios es incomprensible en su plenitud, pero sí podemos conocerle en la verdad. Todo lo que sabemos de Él viene de su revelación, adaptado a nuestro lenguaje humano y registrado en las Escrituras. Vuelvo y repito, todo lo que sabemos de Él viene ¿en dónde? Aquí, en la revelación. Dios ha revelado su existencia claramente a todas las criaturas. El objetivo de la teología es ir más allá de saber que Dios existe y conoce su carácter y su naturaleza. Incomprensiblemente no significa que no podamos saber nada de Dios, sino que nunca podremos conocerlo en toda su plenitud. O sea, podemos tener un conocimiento verdadero de Dios, un conocimiento suficiente y significativo de Dios, aunque no exhaustivo. ¿Ves? Como le dijo Juan Calvino lo dijo, lo finito no puede comprender lo infinito. Entonces, Dios revelado, ¿ves? Aunque lo infinito no puede abarcar lo infinito, podemos conocer lo que Dios mismo ha querido revelarnos. Ejemplo, un bebé que balbucea y dice papá no expresa toda la paternidad, pero sí algo verdadero y significativo.
La Biblia revela que Dios no es hombre, o sea, Dios no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu, Juan 4:24. Sin embargo, se usan expresiones humanas para describirlo. Ojos, boca, arrepentimiento, más que todo en los salmos, Dios todo lo ve, ¿ves? Parece como si tuviera ojos, pero no, lo que está tratando de decir es que Dios ve lo profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón, Dios lo ve. Pero entonces dice que tiene ojos, pero no tiene ojos, ¿ves? Porque Dios es espíritu. Entonces, este es un lenguaje antropomórfico. Hablar antropomórfico, hablar de Dios en términos humanos, para que podamos comprender algo de Él. Esas palabras parecen palabras de medicamento. Pero aquí lo importante, hermano, es que la Biblia afirma que Dios no cambia, ni miente, aunque use un lenguaje humano. ¿Tú te imaginas que Dios cambiara? Diga, bueno, ya no voy a hacer esto. Ok, o mejor hago esto. No, Dios no cambia. Lo que dice lo hace y se cumple en su tiempo. ¿Ves? Entonces, ¿Dios es escrito? Sí, hay un abismo entre el creador y la criatura. La iglesia, al describir a Dios, usa 3 caminos teológicos. Esto es muy importante. Vía negativa o apofática, es decir lo que Dios no es. Ejemplo, Dios es inmutable, lo cual significa que no cambia. Vía eminencia, elevar al máximo los conceptos humanos. Ejemplo, sabiduría, que es la sapientia, sabiduría suprema aplicada solamente de Dios. Dios es el único que tiene sabiduría. Nosotros le pedimos a Dios sabiduría. Inclusive el mismo Salomón, con toda la sabiduría que tuvo, falló ya en su vejez. Se metió con mujeres que no debía meterse. Falló. Y era el hombre más sabio del mundo. ¿En qué falló? Que no obedeció. Pero era sabio. ¿Ves? Está la vía afirmativa. Atribuir positivamente características divinas. Ejemplos. Dios es santo. Dios es soberano. Dios es eterno. Dios es inmutable. Hay 3 formas también del lenguaje. Para hablar de Dios se usan 3 formas. Primero, la unívoco, que es la misma palabra, mismo significativo. Ejemplo, perro bueno y niño bueno. ¿Cuál es la palabra? Bueno. El equívoco es la misma palabra, pero significados totalmente distintos. Pobre en dinero versus pobre en espíritu. Está el análogo, que es parecido, proporcional, pero no idéntico. Ejemplo, bondad humana, bondad divina, pero hay relación. Lo más usado en la teología, el lenguaje analógico. Ejemplo, cuando decimos que Dios es Padre, no es idéntico a la paternidad humana, pero hay una verdadera relación. ¿Ves? Ahora, hay una aplicación importante para esto. Aunque nunca abarquemos a Dios en su plenitud, lo que Él nos ha revelado es suficiente para conocerle, amarle y obedecerle. No se trata de inventar a Dios según nuestras ideas, sino de aceptarlo tal como se revela en su palabra. Increíble. Como siempre, hermanos, tengo 2 llamados para hacerles. Pero yo más adelante voy a dar un ejemplo de lo que es las 3 formas del lenguaje, que es el unívoco, equívoco, análogo, que es el más usado. Va a ser un video cortico acerca de eso, con ejemplos más reales para que se pueda entender un poco más, porque yo sé que es un poquito complicado. Así que cuando termine este video, hago un video cortico para explicar bien qué significa eso. Entonces, hermano, 2 llamados importantes. Tú no eres creyente, por favor, Hechos 17, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia.
porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado entre los muertos, Jesucristo, hermano. Por favor, arrepiéntete. La vida no está comprada. Mira lo que le pasó a Charlie Kirk. Él fue a una conferencia de Utah. ¿Quién iba a pensar que lo iban a asesinar ese día? Nadie. La vida no está comprada, hermanos, de verdad. Así que, amigo, no te engañes pensando que conoces a Dios solo porque sabes que existe. No, el conocimiento verdadero de Dios comienza en la cruz de Cristo. Si hoy escuchas su voz, arrepiéntete, cree en el Evangelio y recibe al Hijo que resucitó. Segundo llamado, y tú, que ya eres creyente, Jeremías 9, 23, 24 dice que no se alabe el sabio que en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, el que se hubiera de alabar en entender y conocer quién es Dios, que hace misericordia, juicio y justicia. Así que, hermanos, mano en la fe, por favor, no te conformes en saber de Dios de manera superficial. Él te llama a profundizar, a conocerlo íntimamente en su palabra, a vivir en santidad y obediencia. Tu mayor gloria no es tu éxito ni tu fuerza, sino reconocer al Señor y andar en sus caminos. Así que, bueno, hermanos, ya para cerrar, hoy hemos visto que Dios es incomprensible, ¿cierto? Pero también cercano, que Él es infinito, pero también es revelado en Cristo y en su palabra. Nunca lo abarcaremos todo de Él, pero lo que conocemos de Él es suficiente para vivir y morir en esperanza. Que esta verdad, hermano, nos impulse a no buscar a un Dios inventado, Dios con D minúscula, sino al Dios vivo, santo y soberano. ¿Qué quiere decir? Conociéndolo y obedeciéndolo. Que nuestra oración, hermanos, sea la de Pablo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Este debe ser el clamor de nuestra vida. Así que, hermanos, los dejo con esa enseñanza. Voy a dar un video cortico de esta parte que se vio como medio complicadita para explicarla mucho mejor porque es importante que la entiendan. ¿Ok? Así que nos vemos en un rato. Dios los bendiga. Bye bye.